Este mundo está tan ocupado en sí mismo, buscando sus propios intereses, desviando su mirada hacia lo que es pasajero. En estos tiempos donde la tecnología y la maldad se incrementan, ¿quién le interesaría leer un libro obsoleto llamado Biblia? ¿O quién clamaría a un Dios que nadie ve? ¿O quién atendería la voz de un Dios amoroso en medio de tanta crueldad? Y la venida del Señor está cercana, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, del 36 al 39. Hoy Dios quiere hablarte, hoy Dios quiere advertirte que no te pase lo mismo que aquellos hombres que sufrieron a causa del diluvio por no prestar atención a la voz de Dios. Prepara tu corazón y hoy vamos a tener un estudio en el libro de Ezequiel del capítulo 19. Espero y tengas tu Biblia a la mano para que juntos podamos entender por medio de Dios este estudio. Y tú, levanta endecha sobre los príncipes de Israel, dirás, como se echó entre los leones tu madre la leona, entre los leoncillos crió sus cachorros, e hizo subir uno de sus cachorros. Vino a ser leoncillo, y aprendió a arrebatar la presa, y a devorar hombres, y las naciones oyeron de él. Fue tomado en la trampa de ellas, y lo llevaron con grillos a la tierra de Egipto. Viendo ellos que había esperado mucho tiempo, y que se perdía su esperanza, tomó otro de sus cachorros y lo puso por leoncillo, y él andaba entre los leones, y se hizo leoncillo. Aprendió a arrebatar la presa, devoró hombres, saqueó fortalezas y asoló ciudades, y la tierra fue desolada, y cuanto había en ella, al estruendo de sus rugidos. Arremetieron contra él las gentes de las provincias de alrededor, y extendieron sobre él su red, y en el foso fue apresado, y lo pusieron en una jaula, y lo llevaron con cadenas, y lo llevaron al rey de Babilonia, y lo pusieron en las fortalezas, para que su voz no se oyese más sobre los montes de Israel. Tu madre fue como una vid en medio de la viña, plantada junto a las aguas, dando fruto y echando vástagos a causa de las muchas aguas. Y ella tuvo varas fuertes para cetros de reyes, y se elevó su estatura por encima de entre las ramas, y fue vista por causa de su altura y la multitud de sus sarmientos. Pero fue arrancada con ira, fue derribada en tierra, y el viento solano secó su fruto. Sus ramas fuertes fueron quebradas y se secaron, las consumió el fuego, y ahora está plantada en el desierto, en tierra de sequedad y de aridez. Ha salido fuego de la vara de sus ramas, que ha consumido su fruto, y no ha quedado en ella vara fuerte para cetro de rey. Endecha es esta, y de endecha servirá. Bueno, vamos a desglosar cada una de sus partes porque creo que a simple vista es algo complicado de entender el significado del por qué una leona, por qué una rama y qué tiene que ver esto con mi vida. Pero con ayuda de Dios, por medio de su palabra, vamos a entender lo que Él nos quiere explicar el día de hoy. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, Padre, te doy gracias porque nos permites estos momentos, Padre. Te doy gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor. Padre amado, danos entendimiento y sabiduría para poder aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor, a nuestro corazón, Señor. Escudriñanos y revélanos, Señor, qué es lo que nos quieres mostrar, Señor, con este texto, Padre. Porque cada cosa que tú nos muestras en tu palabra, Señor, es para bien y no para mal, mi Señor. Gracias, Señor, por todo. Amén.
Primeramente, Dios nos da la oportunidad de elegir qué camino queremos tomar. Él no nos obliga a seguirle, sino más bien Él nos enseña por medio de su palabra el amor que nos da, el regalo de la vida eterna, y aún nos muestra la condición de nuestras almas, cómo estamos delante de su presencia. Por tanto, vemos que es necesario dejar una vida de pecado para seguirle a Él. No obstante, no todos han entendido esto, sino que son ciegos guiando a otros ciegos, llevándolos a su perdición. Por ejemplo, como en el caso que se menciona de la mamá leona, que vendría siendo aquella reina que instruyó a sus hijos para que en algún momento fueran reyes, pues los preparó, pero para lo terrenal, para lo de este mundo. Obtuvieron muchas cosas, sí, pero no buscaron a Dios en primer lugar. Y lo peor de todo es que, a pesar de las cosas que ellos lograron, no le dieron las gracias a Dios. En otras palabras, se enalteció su corazón y ellos creyeron que la razón por la que habían logrado tales cosas era gracias a ellos mismos. Y así también podría pasarte a ti, joven. Podrías pensar que todas las cosas que has logrado, que quizás una buena calificación en el examen, que porque juegas muy bien fútbol, que porque eres talentoso en tal actividad, etcétera, todo ha sido gracias a ti, por tu esfuerzo. Ok, sí, es bueno que te esfuerces, pero recuerda que Dios te da la sabiduría y te da el entendimiento, porque realmente por nuestra propia cuenta no sabríamos hacer nada. Y de hecho cosas tan básicas de la vida que hacemos comúnmente como comer, caminar, hablar, no las sabíamos al principio cuando éramos unos bebés. Y creciste y aprendiste todas estas cosas y aún más, tuviste habilidades y talentos, tú sabrás cuáles son. Pero recuerda que el que se enaltece será humillado y que el que se humilla será enaltecido. Por eso, joven, es muy importante cuidar el corazón, porque una de las principales razones por las que ocurre el pecado es por causa del egoísmo, el egoísmo del ser humano, el cual nos separa de Dios y nos separa del prójimo y destruye aquel vínculo tan hermoso que Dios ha creado, el cual es el amor. Porque el que ha nacido de nuevo ha conocido el amor, porque ha conocido a Cristo. Entonces, entre más conoces a Cristo, entre más lees su palabra, entre más estás en oración con Él, en comunión con Él, entiendes una cosa, o bueno, varias cosas. Una, que debes de hacer misericordia, ver por los demás, hacer justicia, hacer lo que es bueno, lo que Él te pida, que no vivas hipócritamente, que no vivas hipócritamente, que vivas conforme a la verdad que Dios te ha puesto. Por lo cual, si tú sabes que tienes pecado en tu corazón, ¿qué estás esperando? Arrepiéntete de tus pecados y sigue a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y sigue a Cristo. ¿Qué es lo mejor? Es lo mejor. Ahora con esto entenderás cuán importante es ir a atender a alguien que está enfermo, que está necesitado, hacer misericordia por esa persona. O atiendes al llamado de tus padres cuando te dan una advertencia, porque sabes que lo que estás haciendo ya no es correcto. Y recuerdas aquel versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y también otra cosa muy importante, no seas causa de tropiezo para nadie, ni aun para los pequeñitos. Esto podría ser como a tus hermanos menores, a tu hermanita, a tu hermanito, que ellos te ven tu ejemplo
Y podrían decir, es que yo quiero ser como mi hermano o yo quiero ser como mi hermana mayor, pero mírate realmente cómo eres. Estás siendo ejemplo para ellos. O aún algún miembro o niño de la iglesia o algún primito que tú tengas te sigue, te ve, quiere imitar, pero fíjate primeramente cómo estás tú, porque podrías dañar a otro si es que también tú estás mal delante de Dios. Sé ejemplo para los demás. Porque de aquel texto que primeramente leímos, donde hablaba sobre aquella leona, sobre aquella rama que había sido de lo mejor en su momento, pereció. ¿Y por qué pereció? Porque confió en sí misma, porque se dejó guiar por las ideologías, por los pensamientos de este mundo, por estas ciudades paganas. ¿Y qué pasó? Que por su orgullo, por su deseo de no escuchar la palabra de Dios porque la desecharon por completo, su pecado los alcanzó y perecieron. ¿Y cómo fue visto esto? Cuando ocurrió el exilio babilónico. Así que, joven, lo que te digo hoy es que tienes la oportunidad de arrepentirte. No esperes a que el pecado te alcance e igualmente tú perezcas. Recuerda que mientras haya vida, hay esperanza, y esa esperanza hay que ponerla en Cristo Jesús.